a todos, buenas tardes. Hoy en Punto de Vista estaremos haciendo entrega de la segunda parte de un tema de gran importancia para el desarrollo ordenado de nuestra ciudad, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Bienvenidos a Punto de Vista, la versión hecha noticia. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial parte del principio rector establecido como una ciudad con una racional mezcla de usos que permite distribuir equitativamente en el territorio las actividades productivas, comerciales y de servicios, los equipamientos comunitarios y la vivienda. El plan de los usos del suelo se estructuró en su momento buscando el desarrollo sostenible, organizado, equilibrado y la valoración del espacio público como articulador principal para el progreso. Es por ello que es necesario que haya claridad acerca de aquellos sitios donde definitivamente no pueden quedar en el suelo urbano por causas distintas, principalmente por estar fuera del perímetro sanitario. Frente a esto, el director del estudio que se lleva a cabo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Ocaña, ingeniero Gustavo Osorio, responde. Hay sectores en Ocaña que tienen esa problemática porque resulta que por cota de servicios pues no podrían tener la posibilidad de dotación de servicios públicos, por ejemplo como agua potable, y concurrentemente el servicio de alcantarillado tampoco. Y acordémonos que la ley 388 habla sobre el perímetro sanitario o perímetro de servicios públicos. Recientemente se nos ha entregado ya los resultados del estudio que estaba elaborando la firma Hidrosan Limitada de Bogotá, que es la firma que contrata a la empresa de servicios públicos después S.A. para precisamente actualizar ese perímetro sanitario que venía o que traíamos desde el año 94. La ciudad ha crecido, digamos, por encima de los estándares normales de una ciudad de este tamaño. A Ocaña ha llegado población flotante que inclusive ha elevado la población natural de la ciudad en más de 10.000 habitantes los últimos 4 o 5 años. Lo que quiere decir que a ese paso Ocaña pues, se convierte en una ciudad muy dinámica en crecimiento. Entonces el tema de los servicios públicos es bastante determinante para tratar de definir un perímetro. Eso nos tenía, digamos, como entre la espada y la pared a lo que estamos elaborando este estudio de la revisión del plan, porque precisamente no teníamos un perímetro definido o actualizado. Entonces, por esa razón se hizo ese estudio de emergencia para que finalmente se defina cuál es el perímetro de crecimiento, hasta dónde puede ir, digamos, la expectativa de crecimiento urbano e inclusive de suelos de expansión urbana, porque acordémonos que Ocaña, o digamos, este plan de ordenamiento es para un periodo de largo plazo de 12 años, entonces hay que redefinir muchas cosas en materia de crecimiento, de expansión, que solamente se pueden, digamos, sustentar en estudios técnicos como este que se acaba de entregar. Ocaña, digamos, por su topografía, por todas las dinámicas de crecimiento que tiene, por la población, por la expectativa comercial que tiene, por su sitio, ubicación geográfica que tiene, es una ciudad bastante dinámica, como lo he venido diciendo, y en ese sentido requiere que se le atienda debidamente. Desafortunadamente nos ha cogido tarde para hacer muchos estudios de detalle que aquí se deben tener, ¿cierto? Por ejemplo, no tenemos un plan vial, no tenemos un plan de protección del patrimonio histórico-cultural. Por eso es que vemos todos los días que a veces se entregan permisos, licencias en casonas que de repente no tienen una declaratoria. Entonces, si no tenemos esa serie de herramientas, prácticamente el plan queda como acéfalo, queda como, digamos, huérfano de todos esos instrumentos que son complementarios del ordenamiento, ¿cierto? Del plan de ordenamiento. Entonces, estudios como el que hizo la ESPA ahorita son las cosas que necesitamos de detalle para saber cuánto nos cuesta instalar redes hacia determinados sectores, en cuánto tiempo se puede hacer, ¿cierto? Y poderle decir a la gente, hombre, Ocaña tiene un banco de tierras para que crezca durante estos 4, 8 o 12 años de esta manera. Entonces, por lo menos esto nos va a permitir decir eso. Es algo nuevo y que, bueno, ojalá se aproveche el estudio y se respeten, digamos, las decisiones que se están tomando y que muy seguramente tomará el Consejo Municipal de Ocaña en su debido momento cuando ya el proyecto se vaya a estudiar en esa instancia. Ante los comentarios que van y vienen, en el Consejo Municipal, la entidad que debe dar la última palabra,
el control político es una de las herramientas para que el estudio se haga de manera equilibrada a las expectativas de una ciudad en desarrollo. No solamente desde que se radique la iniciativa va a haber un control político exhaustivo al tema del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. La mesa directiva esta, de manera muy responsable, Gabriel, hay que decirlo, ya hemos adelantado cuando estuvo citada a control político la secretaria o la jefe de planeación municipal y lógicamente las dependencias que hacen parte de esta jefatura. Se hizo un control político exhaustivo, se citó también a los contratistas que tienen el desarrollo y el estudio correspondiente a lo que obedece a las posibles modificaciones que se hagan dentro del estudio, y ya se han venido clarificando muchas cosas. Nosotros en el mes de mayo hicimos un control político bastante extenso, pues obviamente cuando le tocó, fue citada la secretaria de planeación, la doctora Carolina, con ella hicimos un debate bastante largo, se invitó al contratista de la Unión Temporal, representante del contrato de la Unión Temporal, Gustavo Osorio. La verdad que reposan en las actas y en los CDs grabados allá en la corporación, donde hubo mucha evasiva las respuestas, donde concretamente se le hicieron una serie de requisitos y no dieron respuestas claras a esto, las omitieron manifestando que después las hacían llegar a la corporación por escrito, y a la vista no se ha llegado ningún tipo de respuesta a esas inquietudes que planteó el Consejo Municipal de Ocaña. El PBOT, como medio facilitador del crecimiento del territorio y el desarrollo de la ciudad de Ocaña, que permitiera consolidar la competitividad, no logró el desarrollo organizado, sostenible y equilibrado, ni las condiciones suficientes de alta calificación en lo urbano y rural. Las políticas sociales y económicas no se han traducido en verdaderos resultados en términos de organización del territorio. Dirigentes cívicos y comunales han precisado que el proceso de ordenamiento como instrumento para el logro de un territorio más equitativo no ha alcanzado el objetivo de una ciudad más humana, con la necesidad actual de una planificación ajustada a la dinámica social y económica de los diferentes sectores de la ciudad. Encontramos algunos sectores con procesos de deterioro, desde la forma de apropiación poblacional y el uso dado por sus moradores para garantizar la subsistencia. Frente a este panorama, un hecho que igualmente jugaría en contra sería que la presión de urbanizadores, constructores y concejales termine imponiéndose. Bueno, yo no diría que haya presiones de los concejales o de constructores, simplemente es la normal tendencia que tiene Ocaña de querer avanzar y no poder, por la imposibilidad de no poderle entregar, por ejemplo, a la Secretaría de Planeación una licencia a un constructor, precisamente por lo que acabo de decir, que no tenemos una proyección clara y definitiva, bueno, hasta allá, hacia el occidente, hacia el oriente, vamos a crecer en altura, ¿cierto? Porque hay que pensar también en una ciudad compacta, hay que definir algunos sectores o centralidades o digamos, nuevos polos de desarrollo que direccionen a Ocaña hacia otros sectores y desconcentrar la actividad que se tiene en el centro, que ha acabado, por ejemplo, con el centro histórico de Ocaña. Entonces, todas esas cosas son, digamos, como presiones normales. O sea, yo no diría que se está presionando desde un grupo, desde un sector de la sociedad de Ocaña o de determinado sector de la vida de Ocaña, no, sino que es, digamos, como la tendencia y las presiones normales que una ciudad como la nuestra, que es la segunda del departamento, pues tiene. Eso es normal que se dé. Se han tejido comentarios de malintencionados, ¿sí?, de que pues incluso, y no es que yo vaya a salir en defensa de los concejales, pero sí conozco la transparencia con la que ellos han venido manejando el tema. Incluso ellos han dejado de una manera muy abierta de que se haga el estudio sanitario previo para que ellos puedan tener también ese elemento de juicio y que el consultor pueda tener ese elemento de juicio para poder ajustar las cosas que se le van a presentar a los concejales. Ellos han sido muy responsables frente a ese tema. Uno escucha de manera muy reiterada que existe 1, 2 o 3 concejales que tienen intenciones específicas de modificaciones de uso del suelo. Nosotros como mesa directiva hicimos un análisis y lógicamente hicimos un control político a la jefe de planeación y más concretamente a los contratistas, porque sencillamente ya conocemos que se han modificado muchos predios que están siendo parcializados
de manera irregular, y digo que de manera irregular porque sencillamente no tienen la licencia y no pueden tener la licencia de construcción, porque sencillamente para poder tener licencia de construcción, si el uso del suelo no es el requerido y está contemplado dentro de estas modificaciones, es imposible que se le dé licencia de construcción. Y ya hay predios que están siendo modificados, predios inclusive que están siendo parcelados, yendo más allá inclusive, predios que ya tienen construcción de viviendas, cuando sencillamente no han sido modificados el uso del suelo y aparecen posiblemente con usos del suelo de rurales o con usos del suelo de parcelación campestre, y están haciendo viviendas de interés social que lógicamente no van en coherencia con lo que permite la norma ni con lo que permite el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que aún no ha sido modificado. Pero lo que sí sé es que ya hay sectores, hay varios predios en el sector de Ocaña que no son urbanos, están dentro de la zona de expansión urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una delimitante, tiene que ser ajustado dentro del PBOT, tiene que pasar por Corponor, tiene que pasar en últimas por el Consejo Municipal de Ocaña para ser aprobado. Esos predios de expansión urbana deben ser incluidos a urbano, ¿sí? Pero eso tiene que ir acompañado paralelamente de un plan parcial. Es indispensable que cada predio que tenga Ocaña, que aspire de zona de expansión y aspire ser urbano, debe acompañarse con un plan parcial, cosa que parece ser que las quieren omitir. Que haya presión, la verdad no sé decirte eso, pero sí sé que ya hay muchos dueños de diferentes predios en Ocaña que ya explanaron los terrenos, que ya están vendiendo los lotes, y la comunidad está exigiendo escritura. La única forma de entender la escritura a una persona es que el predio sea urbano, cuando se trata de vivienda de interés social o cualquier otro tipo de vivienda, ¿sí? Sean viviendas directas, como sea. Un lote de 7x14, 6x12, indistintamente cuáles sean las áreas que estén vendiendo los dueños de los predios. Hay ciudadanos que ya están exigiendo la escritura y no se las pueden dar porque aún no aparecen como urbanos, y al no aparecer como urbanos no se puede hacer esa segregación. Desde lo que se oye, repito, de los corrillos de la calle, aquí el poder económico es el que manipula lo que se quiere hacer en favor de Ocaña, pero con el fin de favorecer sus intereses personales, no los generales. Sí, claro, lógicamente, porque la persona que ya compró un terreno y que quiere hacer una urbanización, entre otras, hay personas que ya han hecho planos y han urbanizado y le están vendiendo lote a la gente y le dicen, le vamos a dar la escritura después de diciembre, que aprueben el plan de ordenamiento territorial, porque ahora no podemos, es decir, en este momento todavía es rural, pero de pronto le dan la viabilidad y ellos están seguros de que de pronto sí se la van a dar, y por eso están vendiendo lotes. Hay muchas personas que están vendiendo lotes, aquí vienen a hacerme consulta, yo le digo, mientras no tenga la autorización es mejor que no inviertan la plata porque la pueden perder. ¿Por qué? Porque si no le aprueba el plan de ordenamiento territorial, entonces ¿cómo hacen para dar escrituras? Tendrán que devolver la plata y no se sabe qué pueda pasar con la plata, con la gente que está haciendo ese tipo de cosas. De todas maneras, esos son los que en todas partes llaman urbanizadores piratas, que no cumplen con la ley en este momento, sino que quieren que posteriormente se vaya dando. Después vienen las presiones sociales para lograr el objetivo, que es poner a la comunidad a pelear con los políticos, y el político, por ganarse los votos, accede a poderles ayudar a las comunidades en ese sentido. No, porque pues yo soy una asociación que estoy trabajando independiente de nosotros, el lote es de la asociación, de la gente que está conmigo, estamos trabajando en eso. Hay muchos problemas que se han presentado por eso, pero nosotros no hemos tenido presión por ni concejales, ni hemos tenido tampoco presión por lo que es constructores, porque yo tengo mi constructora que es la que viene trabajando conmigo y estamos trabajando de la mano por la comunidad, pero no hay presión porque no veo el caso de que ellos se tengan que oponer o pedir para poder nosotros que Ocaña progrese. Ante todo lo anterior, muchas son las preguntas abiertas que quedan en el proceso de estudio del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. El proceso de acompañamiento ha mostrado un esfuerzo conjunto como proceso de mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, los estudios se han enfocado en algunas oportunidades de manera aislada, sin que haya claridad de los orígenes de la apropiación indebida del suelo. Por el momento, la población exige control en el crecimiento de las urbanizaciones. A partir de la Ley 388 y cuando se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2002, esa figura entra a regir y se cambia, digamos, la vieja, forma de entregarle licencias a una persona. ¿El plan parcial qué es? El plan parcial es un instrumento
de detalle que complementa el plan de ordenamiento. Para hablar, digamos así en claroscuro, el plan parcial es como un pequeño plan de ordenamiento a escala de detalle, casi que a escala de barrio. Lo que se trata con esto es de construir pedazos completos de ciudad. En Ocaña se han venido realizando urbanizaciones a través de esta figura ya. ¿Qué es lo bueno de eso? Hombre, pues que por lo menos en los planes parciales queda establecido hasta cuál es el porcentaje que debe otorgarle el urbanizador, el proyectista a la ciudad en materia, por ejemplo, de espacio público, en materia de dimensionamiento de vías, en materia de servicios públicos, cómo el urbanizador va a hacer para construir esas redes y en qué momento se las va a entregar al municipio. Entonces, todas esas situaciones, digamos, ha ganado Ocaña en ese sentido. Entonces, digamos que el control hasta ahí estaría bien, yo lo veo bien, porque se cumple pues con el plan. El tema, digamos, como de incumplimiento sería la etapa ya de ejecución y de construcción. Bueno, yo lo hablo personalmente por lo que me he venido dando cuenta, porque a veces pienso yo que se han quedado cortas las oficinas que controlan el tema ya de la construcción en el terreno. Es decir, si a la persona se le otorgó una licencia que le dice que deje 2 metros de andén, muy seguramente nos encontramos con la sorpresa que cuando vamos a construir deja 1 metro. Entonces, es más, no es tanto de planes, sino de control urbanístico, control urbano, de tener un poquito más de personal. Uno sabe que el municipio hace muchos esfuerzos por tener personal y planeación se ha convertido en una oficina de casi que de apagar incendios, ¿sí? Y aquí estamos acostumbrados que los fines de semana nos meten un bulldozer porque no hay funcionarios que controlen el tema, digamos, de cortes de un terreno. Entonces, todas esas situaciones hacen ver que Ocaña a veces como que se desordena, pero digamos, yo sí quisiera hacer aquí la gran diferenciación de lo que realmente está en un papel, que es un plan, lo que está aprobado y lo que en la realidad se termina haciendo. Importante asimismo valorar sugerencias y recomendaciones, que tanta agua tiene Ocaña para asegurar nuevas construcciones, hasta dónde está dispuesta a llegar la empresa de servicio público de Ocaña, el papel de Corponor ante el rompimiento de montaña en sectores periféricos. Yo creo que sí hay un crecimiento controlado dado por las normas, sin embargo, pues me parece a mí que dada el terreno, ya que es un suelo montañoso, pues se deben explorar algunas intervenciones densas, más densas, algo en altura, no solamente en el centro, sino en los determinados suelos de expansión. Y prácticamente lo que se está presentando en la ciudad de Ocaña hace unos 5 o 6 años acá es algo extraordinario en cuanto a la cantidad de proyectos que se han estado generando, se han estado por parte de los dueños de los lotes, tratando de proyectarlo para nuevas urbanizaciones, es demasiado grande. O sea, nosotros nos quedamos admirados de la cantidad. Si eso se diera así, fuera prácticamente un 30% de la ciudad, que como si se creciera de inmediato. Sin embargo, creemos que este tipo de proyectos no se van a dar de inmediato, son proyectos que se van dando poco a poco. Pero lo mismo, la proyección que se está haciendo ahorita para el nuevo perímetro de servicio es una proyección para solamente, es muy puntual. Hay que ir pensando ya en un plan maestro de acueducto para que comencemos a proyectar a Ocaña dentro de unos 20, 30 años y con base en eso comenzar ya a construir las infraestructuras tanto de los sistemas de producción de agua y sistema de distribución. ¿Para qué? Para comenzar a llevarla hasta ese punto allá a Ocaña. O sea, en estos momentos lo que se está haciendo es como mirarla a un futuro no muy lejano, muy cerca. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, hay que comenzar ya a mirar a Ocaña mínimo unos 20, 30 años. Uno entiende que, por ejemplo, el desarrollo urbanístico que se ha visto en el municipio de Ocaña, que se ha visto inclusive en varios municipios de la región, producto de un crecimiento económico que se ha dado, pues es súbito, es inmediato y genera de reacciones inmediatas, pero nosotros digo yo, porque todos habitamos en la ciudad de Ocaña, habitamos en la provincia de Ocaña, hemos debido prever todas estas circunstancias que se vienen presentando. Entonces, no por el hecho de que planeación
de cualquier municipio niegue en un momento dado un permiso para adelantar un procedimiento constructivo para una urbanización, etcétera, quiere decir de que es que está en contra del proyecto. Simplemente que se adelanten los procedimientos a aquel lugar sin que se genere desorden administrativo y que haya un entendimiento básico entre el desarrollo, o sea, haya una concordancia entre el crecimiento de una ciudad, ¿cierto?, y la planificación que viene. La planificación tiene, por eso se llama planificación, planeación, planificación, adelantar los temas todos con una planificación. Pero nosotros entendemos que tenemos agua suficiente en el río Algodonal, tenemos energía eléctrica suficiente para el desarrollo de la ciudad, no solamente desde el punto de vista urbano, sino también industrial. Pero también tenemos que entender de que eso obedece a unas pautas, a unas normas y una proyección que haga la ciudad a largo plazo. Que en Ocaña hemos tenido el problema de la incultura de las personas, porque ya al momento de nosotros hacer este tipo de operativos donde controlamos la construcción ilegal, pues hemos sido agredidos verbal como físicamente por parte de las personas que ejecutan estas obras. Pero igual yo creo que pues podemos seguir manejando es por parte de las sanciones, ya que pues nuestro alcalde y el jefe de desarrollo territorial sacaron un decreto sancionatorio, el 139 del 11 de junio del 2013, donde menciona todas las sanciones que se harán a partir de la construcción ilegalmente. Pues las primeras sanciones serían los sellamientos. Si rompen esta sanción, pues lógicamente entraría a ser sancionados de otros dos tipos, o sería la demolición de la construcción, o sería, empieza desde 5 salarios mínimos por metro cuadrado para la persona. Estas sanciones ya entrarían a cobro coactivo por parte de la administración, entonces pues son sanciones de verdad muy duras para las personas. En Punto de Vista, la versión hecha noticia, les presentamos la segunda parte del tema sobre el estudio que se adelanta para ajustar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Ustedes saquen su propia conclusión. Así llegamos al final de Punto de Vista, la versión hecha noticia, el estudio del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que supera los 250 millones de pesos. ¿Se cumplen o no las expectativas de este instrumento en el desarrollo armónico de la ciudad? Saquen ustedes su propia conclusión. Soy Karen Sánchez y este es Punto de Vista, la versión hecha noticia. Hasta entonces.